iglesia, en la vida de los seres humanos, en la vida de una comunidad o del mundo. Y nuestras predicaciones tienen que ser atinadas para darle al pueblo de Dios verdades que les sean útiles en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, en tiempos angustiosos o hasta en tiempos de felicidad, porque la Biblia nos habla en todo tiempo. Entonces, dado que los ministros no podemos sustraernos de esa realidad y tenemos que dar pan apropiado al pueblo de Dios para tiempos, estadios y periodos que Dios permite en la vida del mundo, de una nación, de una iglesia, de un pueblo, de un país, entonces, dado esa realidad, yo decidí cambiar esta mañana y no seguir hablando del libro de Santiago, el tema de la lengua que estamos desarrollando, para traer un poco de luz de qué puede pasar, qué Dios está permitiendo en tiempos como estos. Y el título de este sermón es Confiando en Dios en tiempos de crisis. Confiando en Dios en tiempos de crisis. Venga conmigo al libro de los Hechos, capítulo 27, y van a tener que ser pacientes conmigo porque necesito leer este capítulo completo. Necesito leer este capítulo completo, Hechos capítulo 27. Es más, tengan la amabilidad, pónganse en pie. Vamos a leerlo como acostumbramos, de manera alternada. Y el versículo 44 lo vamos a leer todos juntos. Hechos 27, 1 al 44, confiando en Dios en tiempo de crisis. Dice Hechos 27:1: Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya teníamos lo que deseaban, levaron ancla e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña
Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en el sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a agitar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvar. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. No temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Sí, un momentito. Venida la 14ª noche y siendo llevado a través del mar a Adríaco, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollo, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuna, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Borrando, pues, las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros
y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Amén. Gracias, se pueden sentar. Bien, quise que leyéramos el capítulo completo, porque en todo el capítulo vamos a tratar este tema de confiando en Dios en tiempo de crisis. Esta es una historia bien interesante que ocurre al apóstol Pablo, ya en el momento en que Pablo acaba de emprender el último viaje de su vida. Nosotros, cuando pensamos en nuestro futuro, nunca planeamos las crisis, nunca planeamos casi eventos negativos que pueden torcer o desviar el curso de la nave de nuestra vida. Un apóstol que ya está en el ocaso de su vida, que cuando está siendo enjuiciado en Hechos capítulo 21, cuando él ve la injusticia y sobre todo para que se cumpliese el plan de Dios que Dios le dijo cuando él lo tumba del caballo y manda a Ananías para decirle que su misión era que abriera los ojos a los ciegos, que sacara a los que estaban en tiniebla y que él iba a llevar ante grandes autoridades para que diese testimonio de la fe en Cristo, y tenía que cumplirse esto. Pablo termina en Roma. ¿Qué estaba en Roma? Italia, la capital del Imperio Romano. ¿Quién estaba allá? El emperador, el César, la mayor autoridad. Pablo tenía que concurrir allá, tenía que ir allá por determinación soberana de Dios. Ahora, ¿qué es una crisis? ¿Por qué hemos titulado en este sermón Confiando en Dios en medio de la crisis? Bueno, una crisis es una situación que nos viene a nuestra vida, que nosotros no podemos controlar y que realmente trastorna y trastoca y cambia prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, sin que nosotros podamos muchas veces hacer nada para solucionarlo. Una crisis son situaciones muy difíciles que se pueden dar en la vida de una persona, de una familia, de una iglesia, de una nación, del mundo o de una X cantidad de seres humanos, donde realmente todo lo que tenían como estructura, como confianza, como seguridad en su vida, se va al suelo. Pueden haber crisis, desde crisis personales hasta familiares, hasta crisis empresariales, crisis nacionales, crisis mundiales, y las crisis personales pueden ir desde mi salud hasta mi economía, puede desde perder un ser querido hasta una ruptura de un divorcio, pueden ir, pero muchas crisis son de magnitud y de grado tan alto que realmente tumban a un ser humano, tumban a un grupo, tumban a una nación, nos derriban por completo. Y lo grande de esto es que muchas veces esas crisis, algunas se ven venir, algunas se pueden prever un poco. Usted lo que nunca podrá prever es la magnitud, los elementos, las más incidentes en ella, las variables que van a incidir más en usted y de qué manera y hasta qué grado usted va a ser afectado. Porque muchas de esas circunstancias que forman parte del entinglado de la crisis, usted no las maneja, usted no las controla, usted no decide. De hecho, muchas de las decisiones que se tomaron ahí no las tomó Pablo, otros decidieron por él. Así es que Dios puede permitir en nuestras vidas una serie de circunstancias que se le llaman crisis, repetimos, porque son situaciones tan embarazosas, tan dificultosas, que nosotros no podemos controlar y que muchas veces afectan todas las esferas de la existencia nuestra, todo nuestro plan, todo lo que nosotros amamos, todo lo que queremos. Nuestros temores vienen en esa crisis y se levantan como gigantes y comienzan a traer una serie de circunstancias, repito, que todo apunta, todo señala, todo presagia que a nosotros no nos va a ir bien. Y todo ser humano enfrenta crisis, uno más que otra, uno con mayor grado que otra, uno con mayor dificultad que otra, y creí oportuno traer este sermón porque el grado no lo sabemos, el tiempo tampoco lo sabemos, todos los detalles tampoco nadie lo puede manejar, Dios los maneja, Dios lo sabe, Dios lo permite, pero es muy probable que en grado pequeño, mediano o grande, nos estamos abocando a una serie de situaciones, como explicaba en los avisos, que puede resultar en una crisis económica, en una crisis laboral, en una crisis social,
es una crisis de salud. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial fue, creo, el 1 de septiembre del año 1914. Se dice, en eso nunca hay un cálculo exacto, que murieron más o menos 14 millones de soldados y unos 13 millones de civiles. Pero ¿qué pasa? Que esa Primera Guerra Mundial, si va desde el 14 hasta el 1918. Y usted recuerda qué sucedió en el 1918. En el 1918 se desató la famosa gripe española, la peste española, que algunos dicen que mató 50 millones de personas. Y si usted viene de la Primera Guerra Mundial, que comienza en el 14 y termina en el 18, pero se desata la gripe o la peste española y mata 50, usted tiene que del 14 hasta los años quizás, hasta el 19, hasta el 20, usted está hablando de que murieron más o menos 70 millones de personas en un periodo de 5 a 7 años. Pero no solo son las personas que mueren, es todos los efectos colaterales y efectos secundarios que quedan de eso. Pero ustedes recuerdan en 1939, ¿qué pasa en el 1939? La Segunda Guerra Mundial. Con Hitler a la cabeza, por un lado. Se habla de 50 millones de seres humanos que murieron en ese momento. Así es que el mundo, en diferentes épocas, tiempos y periodos, ha vivido diferentes crisis. Y repito, como dije en los avisos, yo no quiero crear una alarma innecesaria. A mi hermano que me llamó ayer de Estados Unidos, él estaba un poco alarmado y yo le decía, mira, uno de los peores errores que podemos cometer en tiempos como este es meter miedo y crear una alarma y crear una crisis, un pánico. Y le decía yo, y él se sonrió, de un escritor que leí, hablando del escritor de forma figurada, se encuentra una persona con el cólera y le dice, hey, ¿dónde vas, cólera? Él dice, voy a Bagdad. ¿Y a qué vas a Bagdad? Él dijo, voy a infectar y a matar 500 personas. Unos tiempos después, el cólera viene saliendo de Bagdad, capital de Irak, y se encuentra con la misma persona. Y la persona le dice al cólera, pero me dijiste que solo ibas a matar 500 y murieron 5,000. Y el cólera le contestó, sí, yo solo maté 500, el temor mató los otros 4,500. Entrar en pánico y en temor no resuelve situaciones, las empeora. Las empeora por todos los medios. Ahora, ignorar que hay dificultades o tiempos difíciles que Dios en su soberanía los permite, puede también traernos grandes daños. Ambos extremos nos traen grandes daños. Así que las crisis llegan a la vida de nosotros, llegan a nuestra vida familiar, nuestro aspecto económico, llegan con nuestra salud, llegan con nuestro aspecto laboral. Las crisis llegan, Dios las permite. De hecho, Dios nos da grandes lecciones en esos tiempos. Habiendo dado más o menos una panorámica de qué es una crisis, veamos la crisis que el apóstol Pablo le toca enfrentar en esta historia, en el último viaje de su vida. Ese era un largo viaje con solo de ida al pasaje. Pablo no regresaría más, quedaría en Roma, donde moriría por causa del Señor y el Evangelio. Veamos los diferentes aspectos de esta crisis. Es bien extenso el capítulo, sea paciente, use su Biblia, pongamos el corazón, aprendamos de lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Si usted nota, si notamos, mis hermanos, en el primer capítulo, en el primer versículo, lo que nosotros podemos ver aquí, lo interesante de todo esto es que Pablo se encuentra en una condición de un preso, de un reo, y pregunta, ¿y por qué Pablo está preso? Bueno, si usted se va a Hechos capítulo 21, versículo 28, 29, 30, usted se va a dar cuenta que Pablo, los enemigos, los judíos, los enemigos del Evangelio, realmente arman un alboroto, hacen una acusación falsa a Pablo, lo llevan ante un juicio, Pablo se defiende. Cuando el apóstol Pablo ve la injusticia de lo que está haciendo, él como ciudadano romano que era, judío romano, apela al César. César, que es el emperador del imperio, está en Roma, la capital del imperio, y entonces
Pablo tiene que ser llevado allá. Y todo este proceso de este viaje es llevando a Pablo a Roma, pero nosotros sabemos que por las Escrituras y la soberanía de Dios, Pablo iba a llegar a Roma por lo que el Señor le había dicho a él. ¿Qué dice Pablo que el Señor le había dicho a él sería su misión? En Hechos 26, 18. ¿Cuál iba a ser la misión de Pablo? Hechos 26, 18. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas de la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Y cuando Ananías le lleva el mensaje a Pablo, cuando él ora para que le sean abiertos los ojos, dice, el Señor le dice a Ananías, este va a dar testimonio de mí ante muchos reyes y gobernantes. Y si usted ve, ¿quiénes son prácticamente en los juicios los que interrogan a Pablo? Reyes, gobernantes. ¿A dónde quién iba a parar Pablo finalmente? Al César, a Roma. El Señor está cumpliendo su propósito soberano en la vida del apóstol Pablo. Note eso. Ahora, mire lo primero que encontramos aquí en estos versículos que parecen un poco difíciles. Dice el versículo 27, cuando se decidió que había, el versículo 21 del capítulo, el versículo 1 del capítulo 27, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, ¿quién tomó esa decisión en el versículo? Porque dice el texto, Lucas, que es que escribe el libro de los Hechos, dice, cuando se decidió. ¿Quién lo decidió? No nos dice el texto. Ahora, déjeme darle un dato importante en el texto. Aunque no dice quién lo decidió, la decisión de ir a Roma navegando fue la peor por el tiempo en que estaban. En esa región del mundo, esto se está dando más o menos entre el mes de octubre y el mes de noviembre. Está resultando. ¿De dónde sacamos esa conclusión? Por el tiempo de ayuno que dice que ellos tenían, que el judío, en cumplimiento de un mandato del Señor en el libro de Levítico, había fijado un tiempo de ayuno y que los judíos guardaban. Ahora, en tiempo desde septiembre, octubre, noviembre, algo que sucedía ahí era que era un tiempo, entraba el invierno. Y en ese tiempo de invierno, mire cómo dice, por ejemplo, el versículo 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, porque por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que miras al nordeste y sudeste, e invernar allí. En ese tiempo se hacía una helada muy fuerte. Y los vientos del suroeste atacaban mucho y creaban grandes tempestades, creaban ciclones, huracanes. ¿Qué dice el versículo 14? Que se levantó, dice en el versículo 14, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. O sea, que se decidió ir allá navegando en el tiempo, climatológicamente hablando, menos adecuado. Los tiempos de crisis son así. Se toman decisiones en el momento a veces menos adecuado. Pero no solo eso. Si usted mira conmigo, salte conmigo por favor al versículo 4. Hay muchos versículos que tengo que muestran esa condición climatológica, pero por el tiempo no lo puedo seguir. Mire conmigo el versículo 4. ¿Qué pasa con este viento? ¿En qué dirección van ellos y en qué dirección va el viento? Dice el versículo 4, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Los tiempos de crisis son así. Las cosas que vienen a nuestra vida van en dirección opuesta, van en contra de nosotros, van en oposición a nosotros. Los tiempos de crisis realmente nos ponen a navegar contra la corriente. Dios permite en tiempos de crisis que los vientos soplen no a nuestro favor, no a donde nosotros tenemos la proa, sino donde nosotros tenemos la popa, en dirección opuesta, en el barco de nuestra vida. Pero mire por favor, sigue avanzando conmigo y ve el versículo 7. Veamos lo que son tiempos de crisis. ¿Qué ocurre? ¿Qué Dios permite en tiempos de crisis? Verso 7, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegando a sotavento de Creta frente a Salmón. El viento
tómelo aquí como esa serie de circunstancias y de eventos que usted no puede controlar, que la soberanía de Dios trae en nuestras vidas y que parece que el cielo permite nuestra derrota. Parece que las cosas van opuestas a lo que nosotros queremos, a lo que nos interesa, a lo que nos beneficia y a lo que deseamos. El viento va en dirección a nuestra popa, no en dirección a nuestra proa. La proa es la parte delante del barco, la popa es la parte trasera del barco. Entonces, ¿qué nosotros queremos? Que el viento nos empuje en la dirección que vamos. Pero cuando Dios permite tiempos de crisis en una persona, en una familia, en una iglesia, en una nación, en una región, en el mundo, los vientos soplan en dirección opuesta al barco de nuestras vidas. Tiempos de crisis. Mire conmigo ahora el versículo 8, verso 8. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. ¿Cómo llegaron a este puerto? Con dificultad. En tiempos de crisis nada es cómodo, nada es fácil, nada corrobora, nada da ayuda. Nada, todo lo que se vea, aún cosa que nosotros la obteníamos con mucha facilidad, con mucha bondad, en ese tiempo, todo nos da dificultad. Por eso se le llaman crisis, por eso se le llaman tiempos difíciles. ¿Cómo aún llegar a un puerto se le hacía? Todo con dificultad. El versículo 9 nos da, aún arroja más luz de este tiempo de crisis en la vida del apóstol Pablo y de los compañeros de viaje. Dice el verso 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Una de las cosas más difíciles de la crisis a veces no son lo intensa que sean, sino el tiempo que dura. Una de las cosas más difíciles en tiempos de crisis no son lo intensa, lo grande de la dificultad, lo grande de la adversidad, lo complejo, lo complicado. Es que si Dios prolonga el sufrimiento por mucho tiempo en alguna crisis de nuestras vidas, sencillamente la tendencia de todos nosotros es a desmoronarnos, a caernos. Y dice aquí que era, siendo ya peligrosa la navegación y había pasado el ayuno, Pablo les amonestaba. Y si yo estoy enfrentando una crisis donde hay muchos vientos fuertes, donde usted necesita tener fuerza y usted prolonga por mucho tiempo el ayuno, puede pasar lo que le dijo Jonatán a su padre, el rey Saúl, que en tiempo de guerra puso el pueblo a ayunar y el pueblo entonces estaba desmayando, y cuando Jonatán toca la miel y se abre los ojos, su papá lo quería matar. Al caso es que entonces todo era dificultad, todo era complicación, y eso es lo que pasa exactamente en tiempo de crisis. Todo se complica. Mire ahora conmigo, sigue avanzando al verso 12, por favor. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí. ¿Qué era el lugar o el puerto donde querían llegar? Era incómodo para invernar. Invernar significa quedarse en un lugar para pasar el invierno. Usted tiene que entender que el invierno a que se está refiriendo allí no es el invierno que tenemos los dominicanos. Es un invierno que usted puede morir de hipotermia por el frío, lo puede matar si usted no se resguarda, y muchas enfermedades pueden venir. Y eso es lo que pasa, que en nuestras vidas, desde nuestra salud hasta nuestra economía, hasta nuestro trabajo, hasta nuestras relaciones interpersonales comienzan a decaer. Esos son tiempos de crisis. Mire el versículo 14, avance conmigo, versículo 14 ahora. Mire lo que dice este verso. ¿Qué viene entonces? Como si todo estuviera tranquilo, como si nos faltara algo más. En el verso 14 dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. El no mucho después nos habla de la frecuencia con que ocurrieron los eventos. Ahorita le decía que pasaba mucho tiempo la crisis, pero una cosa es que una crisis me dure un año y me venga un evento malo en 2 meses, pasen 3 meses de tranquilidad y en 3 meses vengan otro. No, pero aquí la crisis fue larga e intensa por la frecuencia de los eventos. Choca contra la nave y el versículo 15, mire lo que dice, y siendo arrebatada la nave, para que usted vea el impacto con que le dio,
Y no pudiendo poner la proa al viento, o sea, poner el frente del barco en la dirección donde iba el viento para que el viento ayudara en la navegación, no pudieron. Esto me recuerda a la experiencia que nosotros tuvimos como iglesia, cuando fuimos a la isla Catalina. Cuando yo estaba estudiando este pasaje, en ese versículo, me vino eso a la mente. Para los que no estaban aquí, hace muchos años, cuando nosotros íbamos a introducir el libro del discipulado que usamos aquí para discipular a los nuevos creyentes, yo le propuse a la iglesia que nos fuéramos a la isla Saona por 3 días para dedicarnos solo a estudiar el libro del discipulado y que toda la iglesia al mismo tiempo lo recibiera para preparar un equipo de discipuladores para que pudiéramos discipular a los nuevos creyentes. Nos fuimos desde el viernes, nos fuimos a la iglesia, el Enriquillo, el viernes de la noche, ahí yo comencé el discipulado con los hermanos. Y salpábamos para Creta al otro día temprano. Bueno, pues cuando llegamos al puerto, que nos íbamos a embarcar, la hermana Ana Isabel, que tenía una hermana con una casa, tiene una hermana que tiene una casa allá, que nos iba a hospedar a todos, dormíamos en la arena, en el piso. Realmente la hermana Ana Isabel contrató una embarcación y fuimos como 50 hermanos. Pero llevamos comida y ropa para 3 días. Cuando nos vamos, el viento, había mucho viento y la embarcación todo el tiempo, duró como 3 horas y media para llegar. No era una embarcación aligerada, más el peso que tenía. Realmente yo creo que no hubo uno de nosotros que no vomitara en el camino. En ese. ¿Usted no vomitó? Bueno, pues ok, parece que hay algunas raras excepciones. De verdad que fue mucho vómito. Bueno, pues está bien, cuando llegamos allá se olvidó eso, la travesía fue muy mal, el barco no paraba de moverse, no paraba. Cuando llegamos allá estamos el discipulado, contento, algunos durmiendo en la arena, con sábana, bien, enseñando, discipulando. El domingo que nos tocaba regresar, el capitán se me acerca a mí por la mañana y me dice, pastor, le quiero decir algo, mire, yo le aconsejo que nos vayamos, usted me había dicho que vamos a salir a las 3 de la tarde. Yo le aconsejo que nos vayamos más temprano porque se está metiendo el viento del sur. Y cuando el viento del sur se mete, la cosa se pone muy difícil. Yo pienso por dentro de mí, este se quiere ir más temprano, yo creo que me está metiendo miedo. Eso fue lo que yo pensé, honestamente. Yo pensé que él no me está diciendo que era que él que quería salir temprano, pero le dije, mire, vamos a una cosa. Aunque yo no creí en la palabra de él, yo le dije, mire, vámonos a la hora que usted diga. ¿A qué hora usted cree que es prudente que nos vayamos? Me dice, a las 12 podemos irnos, que todavía es una... Yo le dije, a las 12 nos vamos. Nos fuimos a las 12, a la hora que él dijo. Habíamos recorrido como de aquí a la estación de gasolina, cuando vino un viento huracanado, un Euroclidón, y agarró la embarcación y le dio, y la subió, yo no sé cuánto pie para arriba. Y así mismo cuando creó el espacio, que hizo esa embarcación para abajo así, ¡pah! Y ahora se volteó, la proa se puso para donde iba la popa y la popa para donde iba la proa, y ahí comenzó el grito, y el grito, y el grito, y la embarcación lo que hacía era girar, no podía avanzar porque el viento la seguía azotando. Y yo recuerdo que ese fue un momento de mucho chillillo, mucho grito, y hay frases famosas para nuestra iglesia que surgieron cuando Euroclidón le dio a la nave. Recuerdo que un hermano decía, dije, señores, ya oramos. Y ese así, y se metió, casi se acurrucó de la pierna de su esposa cuando dijo eso. Realmente, yo tuve que, asustado más que los demás, propiamente, pero yo tuve que vocear y decir de una manera para callar, porque había unos chillidos muy... ¡Cállense! Le dije, pero el Señor en su gracia le dio habilidad al capitán. El capitán siguió rodando la nave, lo que hacía era que daba vuelta, hasta que el viento paró. Entonces el grito era, vamos a devolvernos. Entonces yo hablé con el capitán y dijo, no, vámonos. Bueno, vámonos. Pero de verdad que fue una experiencia, es inolvidable. Y yo me imagino que el viento que nos golpeó a nosotros en ese momento no se puede comparar con muchos de estos vientos en una temperatura helada. Y eso es lo que hace en la crisis. Exactamente eso pasa en la crisis. Nos dan viento con airada tempestad que realmente
usted se llena de temor y le puede decir al Señor, Señor, sálvanos que perecemos, no tienes cuidado de nosotros, porque aparentemente el Señor está durmiendo cuando la barquilla de nuestra vida y de nuestra alma está siendo azotada por airada tempestad. Y esos son los tiempos de crisis. Dios lo permite. En su gracia, en su soberanía, en su omnipotencia. Quiero que noten, estábamos en el versículo 14, sigan notando conmigo el versículo 15, porque cada versículo como que da un evento diferente que ahonda la crisis, que profundiza la crisis y que agudiza la crisis. Dice el versículo 15, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ahí sí es difícil. Cuando la adversidad en la crisis es tan fuerte que nosotros perdemos el más mínimo control de ello y tú le dices a la crisis, me abandono, llévame hasta donde tú quieras. Yo no tengo nada que hacer en esto. Yo no puedo hacer nada. No se trata, yo no puedo poner en dirección el barco de mi vida donde yo quiero y donde yo imagino. Ellos se abandonaron, no resistieron más la intención de estar trayendo la proa del barco para que fuese en dirección al viento, para que el viento en vez de chocar en dirección contraria les empujara a salir y sencillamente llegaron un momento que se dejaron arrastrar por el viento. Y usted se pregunta, ¿y a dónde va a parar esto? Una pregunta que va a surgir en un momento donde la adversidad nos arrastra, nos lleva en contra de nuestra voluntad, en una crisis, es preguntarnos, ¿dónde va a parar? Y ahí es donde Satanás se encarga de ponernos en la mente los peores escenarios, las peores circunstancias, y donde Él nos dice, realmente, vas a perecer. Todos los malos augurios, todos los malos pensamientos vienen a nuestras mentes. Sencillamente, la crisis del viento de nuestra vida nos arrastra sin que nosotros podamos ponerle ni siquiera un poquito de paro, mucho menos un poquito de dirección a las circunstancias que nos están golpeando en el momento. Y si usted mira conmigo el versículo 16, dice, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es una embarcación pequeña que se usa muchas veces cuando los grandes barcos no pueden atacar cerca porque no tienen la profundidad, los muelles, o cuando usted quiere ir a la embarcación grande que está en el medio, se embarca en la pequeña y que muchas veces se sirve hasta para como un salvavidas. Aquí había un famoso barco. ¿Ustedes recuerdan el barco Miguelito? Todo el que es de la Romana debe saber lo que es el barco Miguelito. Cada vez que venían los grandes buques a buscar aquí, por ejemplo, la azúcar para llevarla a otro país, Estados Unidos, a Miami, cuando los barcos grandes llegaban, quien lo entraba para que pudieran llegar al muelle era el barco Miguelito, quien lo sacaba, el famoso ¡pum! Del barco Miguelito. Entonces, ahí está el Miguelito. Eso es el esquife. Lo pudieron subir con dificultad. Muchas veces, aún aquellas cosas buenas en nuestras vidas, poderlas dejar que estén con nosotros en tiempos de crisis, aún son pequeñas cosas que se mantengan con nosotros. Esas pequeñas cosas que parecen buenas se hacen muy difíciles en nuestras vidas. Nada es fácil en tiempos de crisis. Mire, yo tengo un gran dilema. Estoy entrando en crisis con el tiempo. Esto tiene demasiados aspectos, este sermón. Y yo no quiero quedar con el aspecto negativo en sus mentes. El tercer punto de este sermón es confiando en Dios en tiempos de crisis, lo que Dios hace para librarnos de la crisis. Pero quedan como 10 o 12 elementos todavía, versículos, donde hablan de lo intensa de esta crisis. Por tanto, dice el verso, por ejemplo, 17, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en el sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. El sirte, usted sabe que en muchas partes de los océanos hay lo que se llaman bancos de tierra, de arena, es la palabra correcta. Esos bancos de arena, si grandes embarcaciones llegan a esos lugares, chocan con esos bancos de arena y se quedan atacadas, encalladas ahí, en esos lugares,
y se pierde todo. Esa región donde ellos están navegando se caracterizaba por tener grandes bancos, grandes de arena, grandes cantidades. Decirte que habían perecido o sucumbido grandes, enormes barcos. Y así es, tenemos el viento por afuera y por arriba, pero por debajo tenemos entonces otras cosas de dentro, muy íntimamente, que también nos atacan. Eso es así en tiempos de crisis. Eso es lo que pasa en tiempos de crisis. Parece que los ataques son como home. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y solamente escapé. Y viene con la familia. Y viene con la salud. Y viene con los bienes. Y viene con la esposa. Y viene todo. ¿Y qué se apodera de nosotros en ese gran momento? ¿Qué se apoderó de ellos en el versículo 17? El temor. Que es uno de nuestros grandes enemigos en los tiempos en que Dios permite crisis en nuestras vidas. El temor. De hecho, es uno de nuestros grandes enemigos, porque el temor me hace ver a Dios así en la crisis y me hace ver el problema así. El temor me hace ver inclusive las dificultades mucho más grandes de lo que en realidad son. El temor me pone a prepensar cosas y a temer eventos y situaciones y circunstancias que nunca van a suceder. Pero gran parte de mis fuerzas y de mi esperanza en Dios se perdió en la tempestad de mis miedos. Dice el verso 18, pero siendo combatido por una furiosa tempestad. Vea cómo lo describe el Espíritu Santo a través de la pluma de Lucas en este momento. Dice que eran combatidos, no como un viento como el que nos dio a nosotros, camino Saona Romana. No, aquí dice una furiosa tempestad. Mire, no quiera ver un mar airado de verdad. Porque grandes embarcaciones lo tiran para arriba y para allá, como si fuera una cajita de fósforo. Cuando el mar se embravece, no hay hombre que no tema. No importa quién usted sea. A la bravura del mar, todos tiemblan. Verso 20. Y no apareciendo, oiga este verso. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días. Así son las crisis. No hay sol, no hay estrella. Y cuando no hay sol y no hay estrella, ¿cómo está todo? Oscuro. Usted cada vez que analiza una cosa le da tiniebla por todos lados. El sol de Dios no brilla, las estrellas de Dios no nos guían en esos tiempos. Aparentemente. No aparecieron. Y cuando dice por muchos días, a lo mejor son 10, 20, 30 días, pero para usted, en una crisis de airada tempestad, donde por arriba, por abajo y por los lados, por afuera, de dentro y de arriba, usted está siendo atacado, créame que 2 semanas le parecen 10 años, como le pareció a Jacob cuando tuvo que trabajar por Raquel, que trabajó 14 años, dice que le parecieron como pocos días, porque la amaba. Aquí es exactamente al revés. Cuando no aparece el sol de Dios, cuando la mano de Dios se oculta, cuando las promesas de Dios no se hacen claras ni evidentes, cuando la bondad de Dios pareciera no protegernos, esos son tiempos de crisis. Tiempo de grandes dificultades que por más que yo intente describirla con palabras, solo la vivencia, la experiencia que uno tiene es lo que te deja ver lo agónico y lo difícil de estos tiempos que Dios, con un propósito, en su soberanía, para llevarnos a su puerto, Él va a permitir, pero son tiempos donde no vemos ni el sol de Dios ni las estrellas de Dios. Y note otra palabra interesante en el versículo 20. Y acosados por una tempestad no pequeña. ¿Qué significa la palabra acosar? Acosar es asediar a alguien donde usted no le pierde ni pie ni pisar, donde usted acorrala a alguien, donde usted asfixia a alguien. Por ejemplo, la esposa de Potifar acosaba a José cada día. No perdía un instante ella contentarlo. Aquí dice que esta tempestad, a más de que ocultaba el sol, ocultaba las estrellas, que era algo, dice que eran acosados por una tempestad no pequeña,
ya habíamos perdido un poco de nuestra esperanza. Sí, mis hermanos. Ahí es donde la esperanza de un cristiano se pone muy a prueba. ¿Y qué se puede hacer cuando un corazón ha perdido toda esperanza? Porque eso es lo que dice el texto, cuando ya habíamos perdido toda esperanza. Bueno, la esperanza es lo que en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, en tiempos angustiosos, en tiempos adversos, en tiempos de aflicción, de prueba, de tristeza, de dolor, de necesidad, de carencia, es lo que nos mantiene, es lo que nos da el ánimo, es lo que nos da la fuerza para seguir. Pero ellos dicen, habíamos perdido toda esperanza. El sol de Dios no brillaba, las estrellas de Dios se ocultaban, el acoso de la airada tempestad los abnegaba. Eso es en las crisis que Dios permite en nuestras vidas. Y a todos nos llega nuestro diciembre. A todo pavo le llega un diciembre. Mire lo que dice el verso 21. Pero entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puestos en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Cuando Pablo le dijo que no salparan, que no salieran, que iba a ser perjudicial para todos. Dios siempre pone en tiempos de crisis gente para orientarnos. Gente que le da su luz y su gracia para dar dirección, para dar guía a nuestras vidas. Hijos, en gran manera, una parte de la bondad de Dios en sus vidas son sus padres. Puede que en tu caso sea tu maestro de escuela dominical, tu pastor, un hermano de mucha madurez. Y muchas veces la crisis se ahondan porque nosotros desechamos el consejo sabio, el consejo bueno. Y al desechar ese sabio y buen consejo, muchas veces tomamos la proa del barco de nuestra vida, va en una dirección donde nos vamos a encontrar con una mayor intensidad de la tempestad. No menosprecie ese consejo. Pero ok, Pablo le dice, si me hubieran escuchado, no me escucharon, ok. Cuando él dice, haberme oído y no salpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. A lo mejor en la crisis Dios ha planificado, que tiene total control, que tu pérdida fuera hasta un 80%, pero perdiste un 95% porque no seguiste el consejo. Dios con el 80% hubiera cumplido su propósito en ti y lo hubiera cumplido en mí. Pero desechamos el consejo de Dios y entonces vamos en una dirección en el barco que nos lleva más hondo, más a la tempestad y donde vamos a tener que aguantar mayor adversidad. Verso 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Ay, cuando Dios quema nuestra nave. Y parece, en el barco, en el mar, lo que se necesita es un barco, una nave. Pero a veces Dios permite en las crisis que solamente nosotros. ¿Qué fue lo único que Dios le prohibió al diablo con relación a Job? Su vida, su alma, no toque su alma. Le permitió tocar hasta la salud. Él comenzó con la riqueza, con la familia y luego su salud. Pero su alma, Dios dijo, esa déjamela intacta, no la toques. ¿Qué dice 1 Corintios 10:13? No os ha sobrevenido ninguna tentación, pero fiel es Dios que no os dejará, si no quedará juntamente con la tentación para que podamos. Entonces Dios ahí pone ese límite por su gran gracia y maravillosa misericordia.
Yo voy a abusar un poquito de ustedes porque esta noche no tenemos culto y ustedes tienen tiempo para votar. Mire el versículo 25. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como Él me ha dicho. Versículo 26. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Que nos quedemos, que paremos, ¿verdad? En alguna isla. Verso 27. Dice, venida la 14ª noche y siendo llevado a través del mar Adriaco, a la medianoche, marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra. Yo quiero tomar una expresión en este verso que pareciera no tener sentido. Ellos tienen varios días que no ven el sol. ¿Existía la brújula en ese tiempo? No se podían orientar bajo brújula. En gran medida, la orientación de ellos era ver las estrellas. Pero está de noche. El sol no sale. Las estrellas, dice que no habían visto ni el sol ni qué, ni las estrellas. Y eso es lo que pasa en tiempo de crisis, que usted dice, pero ¿por dónde cojo? Una de las cosas más difíciles de soportar en tiempo de crisis son las dudas. Porque usted dice, bueno, en este camino estoy sufriendo, este es el más dificultoso, pero voy en la dirección correcta. Pero en los tiempos de crisis, usted no sabe qué camino escoger. Porque ni sale el sol y se ocultan las estrellas. Ellos sospechaban, dice aquí, pero no tenían plena certeza ni seguridad. Mire el verso 29. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Les dije que uno de los elementos que más Satanás va a usar y que más difícil nos será son los temores. Que ellos temían, según este versículo 29, encontrar algunos escollos. ¿Qué podrían ser los escollos? Bueno, pueden ser, como los sirtes que expliqué ahorita, los bancos de arena, pueden ser los témpanos de hielo. Recuerden cuál es la característica de los témpanos de hielo. Que la parte del témpano que sobresale por encima del nivel del mar es pequeñita y la parte que está bajo subyacente es grandísima. De tal manera que usted dice, no, ese témpano es pequeñito, no hay problema, podemos pasarle al lado. Cuando viene a ver, ¡boom! Se dice que en parte eso fue lo que hundió al Titanic. Que ellos no pudieron tener el tamaño del témpano con que chocaron. Lo inmenso que era. Cuando él le dio, ¡boom!, hacia abajo. ¿Y qué tenían ellos aquí? Temores de los escollos. Eso nos pasa mucho. Y cada vez que vemos esta circunstancia, todo da negativo y todo parece que estar como una oposición o como un obstáculo. Ese es un escollo, algo que te impide seguir, que te impide saltar, que se pone entre tu camino y tú para que tú no puedas seguir. ¿Y qué viene con eso? Con esos escollos, temores. Y nótelo como dice. Y esta parte es importante al final del versículo 29. Dice que ellos ansiaban ¿qué? Uno dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a amanecer? ¿Sabe lo que dice Job? Que cuando era de día, él decía, ¿cuándo va a anochecer? Y cuando era de noche, él decía, ¿cuándo va a amanecer? Porque usted no tiene paz ni de día ni de noche. Aquí, y no hay algo más terrible que la ansiedad. No se tiene tranquilidad, no se come en paz, no se duerme en paz, no se hace nada en paz. Las ansias corroen el alma. Y usted desea que salga el sol de Dios y que las estrellas y la luna alumbren su vida. Por fin, verso 30, entonces los marineros, mire esta decisión, entonces los marineros procuraron hundir la nave. Procuraron huir la nave, perdón. Y echando el esquife, la pequeña embarcación al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión, que era el jefe militar de la guarnición en el barco, y a los soldados, si estos no
permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Ellos iban a abandonar la nave y cuando la autoridad, la poca autoridad que hay arriba, se va, ¿qué se vuelve? Todos esos presos juntos queriendo escapar, cada quien tomando decisión. Caos. Así pasa en nuestras vidas en tiempos de crisis. Nosotros decimos, bueno, mira, si fulano, que es quien puede controlar cosas, que puede hacer estas cosas, si esa persona se aparta y se aleja, esto se hunde. Pablo se lo dijo al centurión, no lo deje que se vayan, porque si ellos se van, si ellos nos abandonan, nadie se salva. Y cuando la seguridad mía depende de la decisión de otro, qué difícil se pone. Qué difícil se pone. Dice el versículo 32, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Allí parece que todo se perdía. Allí nada se salvaba. Esos son los tiempos de crisis. Verso 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuna, sin comer nada. Déjeme ya hablar de cosas positivas brevemente, pero que es lo que espero que quede en sus corazones, más que toda esta crisis. Déjeme mostrarle la soberanía de Dios en nuestras vidas en tiempos de crisis, con elementos pequeñitos en esta porción, pero elementos clave. Mire, déjeme darle en los primeros 2 versículos 2 muestras de la gracia de Dios en tiempos de crisis. Mire conmigo el versículo 1. Venga conmigo al versículo 1. Tengo muchas más cosas que decir en tiempos de crisis, pero realmente el tiempo ya no lo permite. En el verso 1 dice cuando se decidió, ¿verdad?, que habíamos de navegar por Italia. Yo creo que el Espíritu Santo no puso allí quien tomó la decisión. A lo mejor fue el centurión que dijo, miren, nos vamos. Él era la máxima autoridad en el barco junto con el capitán de la nave. Hermano, Dios decide cuándo nos vamos. Y aunque pareciera que la decisión que Dios tomó fue en el peor tiempo para nosotros, si es Dios quien lo está decidiendo en su soberanía, es porque hay un tremendo plan, con un tremendo propósito, porque Dios va a llevarnos donde Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y porque Él quiere. Y siempre que Dios hace eso, Él hace que en el barco esté un capitán que nunca se le ha hundido una barca. Ese es el Señor Jesucristo. Pero miren qué detalle pone el Espíritu Santo aquí tan hermoso. Miren el versículo 2. Embarcándonos. ¿Por qué dice embarcándonos? Y no dice cuando se embarcaron. Porque la persona que está narrando estaba en el barco. ¿Y quién narra esta historia? Lucas. ¿Y quién es Lucas? El médico amado, compañero de milicia del apóstol Pablo. ¿Y qué hace Lucas en ese barco? ¿Lucas estaba preso? No. ¿Lucas tenía que ir para Roma? No. Pero Dios siempre pone, aún nosotros vayamos en un barco con desconocidos, con aflicción, con problemas arriba, abajo, que tenemos temores, que la tempestad, que se oculta el sol, se oculta la luna, que todo se está perdiendo. Dios siempre pone a nuestro lado personas que su gracia ha revestido para nuestro bien. Lucas, a partir del capítulo 21, se desaparece de estar junto con Lucas. Ya él nos narra diciendo, salimos, salpamos, nos juntamos. Pero aquí, cuando Pablo va a salir, dice, habiéndonos embarcado. Pero mire otra nota más preciosa en el mismo versículo. Aparece un nombre en ese versículo 2. ¿Cuál es el nombre que aparece en Lucas en el versículo 2? Aristarco, a final del versículo 2. ¿Lo están viendo? Dice, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. ¿Quién es esa persona que está ahí? ¿Y por qué está ahí? Miren la preciosura de Dios en su gracia y lo que es Dios colocar gente en nuestras vidas que son el canal de su gracia, de su bendición. En gran medida, la presencia de Dios está con nosotros muchas veces a través de esa persona en nuestras vidas. ¿Quién es? ¿Quién es ese Aristarco? Mire, por ejemplo,
Mire el capítulo 19, verso 29. ¿Quién es Aristarco? Vamos a ver 3 versículos para ver quién es esta persona que solo dice que estaba en el barco. No dice ni por qué, ni con quién, ni por qué estaba ahí. Dice el capítulo 19, versículo 29, dice de la siguiente manera. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonio, compañeros de Pablo. ¿Quién era Aristarco? Un compañero de Pablo. ¿Y él estaba preso? No. ¿Él iba como un soldado a Macedonia? No. Si usted ve, mire el capítulo 20, el versículo 24. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Es que Aristarco estaba con Pablo casi en todas las crisis en su vida. ¿Quiere ver un versículo que lo dice más exactamente de su gran compañía? Venga conmigo, por favor, a Colosenses 4:10. Colosenses 4:10. Este detalle me dio una alegría en el alma cuando dice que Aristarco iba y saber quién era Aristarco. Dice Colosenses 4:10. Dice, Aristarco, dice Pablo. Esto es Pablo, recuerde que esta carta la escribe Pablo. Aristarco, mi compañero de ¿qué? Mi compañero de prisiones os saluda. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuese a vosotros, recibidle. ¿Quién era Aristarco? Compañero de prisiones. Pero ¿qué porra hace Aristarco en ese barco? Dicen algunos comentaristas que la única forma en que Aristarco podía estar en ese barco, o la razón más probable, era que Aristarco se decidiera ponerse en calidad de esclavo de Pablo, y en esa condición le permitían acompañarlo, siendo él un preso que iba para Roma. Es que hay gente que la gracia de Dios, la bondad de Dios, la soberanía de Dios, lo pone al lado nuestro, y que son la mano de Dios, la manifestación de Dios, la presencia de Dios, la bendición de Dios. Porque este hombre está arriesgando su vida aquí. Aquí estuvieron todos a punto de morir. Pero él era, como dice Pablo, mi compañero de prisiones. Y fíjese que el Espíritu Santo solo dice que Aristarco estaba en el barco, iba también. Dios siempre pone a nuestro lado gente. A veces puede ser alguien que nos ha acompañado durante mucho tiempo. A veces son gente que no nos conocen y la soberanía de Dios lo pone en el medio para bendecirnos, para guardarnos. Así es que no importa la tempestad, Dios siempre está latente, Dios siempre está presente, su gracia no nos deja, su compañía puede ser invisible. Otras veces pone a alguien. Miren, hermano, uno de las maneras más preciosas de Dios bendecir a alguien son gente que Él pone a nuestro lado. Dios coloca gente que son ángeles de Dios a nuestro lado. Gente que son maduros en la fe, gente que aman al Señor y que ellos son un canal de la gracia de Dios, una bendición. No lo menosprecie, no lo deseche. Usted está recibiendo un tesoro. Un tesoro. Bien, mire, avancemos bastante para terminar. Mire el verso conmigo, vuelva a Hechos 27 y veamos cómo en crisis nosotros debemos confiar en Dios, que es la victoria del creyente. Versos 24 y 25, diciendo Pablo, no temas. Él está recordando lo que Dios le prometió a él. No, tengo que leer el 23. Voy a leer el 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Y mire estos versos, los 23 al 25. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Qué frase es? Pablo dice, ¿sabe a quién yo le pertenezco? A Dios. ¿Sabe a quién yo le sirvo? A Dios.
Cuando el creyente se sabe de esa relación con Dios, esto es lo que más tranquilidad nos da a nosotros en tiempos de crisis. Mi relación con Dios, mi nexo con Dios, mi vínculo con Dios, lo que Él es para mí, lo que yo soy para Él, que es indisoluble y que por tanto nadie me está tocando a mí, no importa quién sea la persona que se ha metido para traer la crisis humanamente hablando, no importa quién decidió que entráramos en el barco, Dios está ahí. Y Pablo dice, este Dios, yo soy de Él. Y le sirvo a Él diciendo en el verso 24, ¿qué puede decir usted en tiempo de crisis cuando usted se sabe amado de Dios, siervo de Dios, pertenencia de Dios? Usted puede decirle a los demás en crisis, en vez de usted ser una voz, que esto se va a caer, esto se va a derrumbar, esto se va, propagando temor y propagando crisis, pánico. ¿Qué le decía Pablo a ellos? No teman. Y solamente una verdadera fe en Dios, solamente una esperanza real en Dios, que no es de boca ni de dicho, sino sincera y verdadera, en tiempos de crisis como lo que están pasando esta gente, que describimos, y no di toda la descripción que tengo. Él le dice, miren, ¿usted sabe por qué ustedes están seguros que se va a salvar? Porque Dios determinó que yo tengo que ir a César, y como yo estoy en este barco, ustedes van conmigo, y Dios lo va a llevar junto conmigo allá. Y eso es lo que es un creyente en tiempos de crisis, la bendición de Dios para los demás. Dios cumpliendo su propósito en nuestra vida para su gloria, nos hace bien a nosotros. ¿Y sabe lo que hace? Hacerle bien a los que están alrededor. Dios nos pone en medio de la crisis para hacer su candelero y para hacer su bendición a los demás. Y dice el versículo 24, he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Cuando nosotros cogemos las promesas de Dios en tiempo de la crisis, lo que Dios nos ha dicho en su palabra, lo que Él nos promete, no importa la irada tempestad, la Biblia, la promesa de Dios, la presencia de Dios, es un firme ancla en el barco de nuestras almas, en la tempestad. Así que, mis hermanos, en el versículo 33, ya Dios nos saca de la crisis. ¿Qué comienza a suceder en el verso 33? ¿Comenzó a qué? Amanecer. El sol comienza a brillar. Dios lo puede mantener por un tiempo, pero no importa. Dios va a sacarnos, está a nuestro lado, ha prometido salvarnos, ha prometido ser nuestro compañero. En el verso 42 entonces dice, los soldados acordaron matar a los presos para que no se pudieran fugar ninguno, nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, ¿usted cree que era el centurión que quería salvar a Pablo? Les impidió este intento y mandó que le pidiesen nadar, que a los que pudiesen nadar, que se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. La confianza en Dios, la esperanza en Dios, no solamente nos salva de la crisis, hace que nosotros seamos el instrumento de Dios para salvar a muchos en la crisis. El secreto de salir de una crisis es confiar en Dios, confiar en Dios, confiar en Dios. Que el Señor les bendiga.